Cuando alguien ya fue influenciado por este espíritu de familiaridad, esa persona deja de sentir admiración por ese alguien el cual representa una autoridad y deja de sentir respeto por ese alguien. Entonces, del momento en que se pierde el respeto, desde ese momento ya hay un espíritu de familiaridad en la vida de la persona. La familiaridad no deja que fluya la bendición, no deja que fluya los milagros, la sanidad, la liberación, porque la gente que se familiariza con el pastor lo deja de oír, lo deja de escuchar y se distrae y está más ocupada y preocupada por otras cosas que estar enfocado en lo que Dios quiere hablarle a su vida. El espíritu de familiaridad está mezclado en medio de la vida de una persona que no es ni carnal ni espiritual, y Dios lo llama tibio. Amén. Aleluya. Así como están de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la Biblia en Lucas 4:28 y 32. Lucas 4:28 y versículo 32. Dice así: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Versículo 32. Y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Ocupen su lugar. El tema que voy a hablar en esta mañana lleva por título lo que engendra el espíritu de familiaridad. En la mañana les di una introducción acerca del espíritu de familiaridad. Y el espíritu de familiaridad es el exterminador más grande de la unidad, del amor, de la unción, de la buena convivencia. El espíritu de familiaridad es el espíritu principal que impide o que utiliza el enemigo para que la gente no reciba el bien de alguien y mucho menos lo reciba de nuestro Dios. Repito, el espíritu de familiaridad es la principal potestad por el cual el enemigo impide que la gente reciba el bien de su prójimo y mucho más reciba el bien de nuestro Dios. No importa cuán grande pueda ser el corazón de una persona tan generoso o qué tan grande pueda ser la unción de un pastor, cuando el espíritu de familiaridad opera sobre la vida de las personas y gobierna sobre de ellas, se neutraliza. Este espíritu viene para neutralizar todo aquel bien que tú puedes recibir de alguien. Para poder comprender lo que significa el espíritu de familiaridad, tenemos que definir la palabra familiaridad. Y este término significa conocer demasiado a alguien y que debido a esa familiaridad se pierde el sentido de admiración y de respeto hacia ese alguien. Así es como se define la familiaridad, que se pierde el sentido de admiración y el respeto hacia ese alguien. Cuando alguien ya fue influenciado por este espíritu de familiaridad, esa persona deja de sentir admiración por ese alguien el cual representa una autoridad y deja de sentir respeto por ese alguien. Este tiempo que estamos nosotros viviendo es un tiempo demasiado peligroso, a donde realmente la gente no respeta ni admira por lo regular a nadie. Si es en el trabajo, el patrón no es admirado ni respetado por los empleados. Si es en la escuela, el director o el profesor no es admirado ni respetado por los alumnos. Si es a nivel político,
El presidente, ni la Cámara de Senadores, ni diputados, ni gobernadores, ni ningún delegado o alcalde, ¿sí?, son respetados por la gente, no son admirados. La gente ya no tiene este sentido de admiración, ni mucho menos sentido de respeto que debe a las autoridades. Cuando este espíritu está dominando sobre la vida de las personas, está gobernando y no tienen este sentido de admiración y de respeto, se origina o se debe gracias a que el orgullo, a que la altivez, a que la presunción ya vinieron y tomaron dominio y control de la mente y del corazón de las personas. Vuelvo a repetirlo, no importa cuán grande sea el don de Dios que nos ha sido dado en esta tierra. Desafortunadamente, podemos pensar, hay millones de cristianos de diferentes denominaciones religiosas que no han podido entender, que se han familiarizado tanto con Dios, que para la Iglesia Católica tiene la oportunidad de decir, cada diciembre yo subo a la Basílica en una peregrinación y a llevar un presente a la Virgen, y después de ahí se olvidan los otros 364 días de que hay un Dios en los cielos. ¿Cuánta gente tiene este corazón para recordar a Dios, para hacer memoria de Dios y para reconocer su grandeza, su poderío, su autoridad sobre la faz de la tierra? No, la gente está tan familiarizada, tanto con Dios, que muchos representan a Dios en diferentes imágenes de madera, de piedra, de diferentes materiales, y así representan a Dios, porque tanto se familiarizaron con Dios que lo han denigrado a una clase, a una especie de materia que no tiene ningún poder. Y dicen, este es mi Dios. La gente se ha degradado tanto y se ha familiarizado tanto con Dios que realmente siente que no tiene la necesidad de orar, ni de ayunar, ni de leer la palabra de Dios. Está tan familiarizada con Dios que realmente no practica ninguna actividad espiritual en su vida. La gente está tan familiarizada en su trabajo que ella se siente plena y satisfecha con simplemente llegar y cumplir con lo que le piden, y de ahí te ves, ahí nos vemos, y que solamente está esperando a que terminen sus 8 horas de trabajo para retirarse a descansar. Ahí el espíritu familiar ya está operando, porque esa persona no hace más que aquello por lo cual se le paga, entre comillas. Aquel estudiante se ha familiarizado tanto con las autoridades en el colegio que no las respeta. Algunas clases entra, a otras no entra, y tiene sus calificaciones entre 7, 8 y 9. Mientras pase, dice, yo estoy del otro lado, estoy bien. Eso se llama familiaridad dentro del colegio. Las personas que empiezan a hablar mal de otros, que empiezan a juzgar a otros y a criticar a otros por sus errores, por sus fallas, por sus equivocaciones, creen que tienen todo el poder para poder juzgar a las personas sin ningún miramiento, porque creen que las conocen y que por lo tanto tienen la autoridad para juzgar a quien sea. Pero esa persona no se da cuenta que no es porque conozca verdaderamente a la persona, sino porque la persona se ha familiarizado. El espíritu de familiarización está en su vida, por eso juzga, por eso condena, por eso critica. No es por conocimiento, sino es porque está familiarizado con la persona. Critican y juzgan al presidente en sus actos, en sus acciones, en sus obras, realmente porque creen que lo conocen y lo que está haciendo es una mala política. Critican a las alcaldesas, a los alcaldes, critican a todo mundo, pensando realmente que ellos son los que están bien y aquellos son los que están mal. Y las causas es por el simple hecho de que creen que los conocen. Esto es familiaridad. La esposa critica al esposo. ¿Quién mejor para condenar o juzgar al esposo? Yo, mujer, porque yo como mujer conozco a mi esposo y yo sé, por esa razón lo critico. Es verdad, no creo que diga alguna mentira muchas veces la esposa. O viceversa, el esposo que critica a la esposa viene y la critica. Y entonces él dice, yo tengo autoridad para criticar a mi esposa porque yo la conozco. Ok, no voy a objetar que no la conozcas en parte, pero sí lo que voy a objetar es lo siguiente.
Sí, lo que no te diste cuenta es verdad, probablemente conoces a tu esposa, probablemente conoces a tu esposo, los hijos que critican a los padres. No, pues yo como hijo yo conozco a mi padre, yo sé cómo es mi padre. Y por eso me siento con la autoridad de criticarlo, de juzgarlo, o de ponerme al tú por tú con él, y ese hijo tal vez tenga razón por el simple hecho de que está juzgando algo de su padre, que se dio cuenta, un error, una falla, una equivocación, o hasta un hábito que tiene el padre. Y no es malo que lo que está haciendo, no, sí es malo, porque él no se ha dado cuenta que un día él se desubicó tanto que dejó de tenerle respeto a su padre y se familiarizó tanto con él que cree que tiene derecho a juzgarlo. El espíritu de familiaridad, eso es lo que hace. Por eso la esposa no es que se esté equivocando al juzgar a su esposo, que lo conoce, ¿sí? Pero el espíritu familiar ya está operando en ella, porque desde el momento en que lo juzga, desde ahí ya se familiarizó con él, ya no lo respeta. Viceversa, el esposo que juzga a la esposa está poseído por un espíritu de familiaridad, por cuanto ya está criticando a la esposa. Y no porque no la conozca, sino simplemente porque ya no la respeta. Entonces, del momento en que se pierde el respeto, desde ese momento ya hay un espíritu de familiaridad en la vida de la persona. ¿Me están entendiendo? ¿Están aquí? Así que cuando tú dejas de respetar a una autoridad, desde ese momento, aunque tuviera razón en lo que estás diciendo, si es autoridad, tú debes aprender a respetar a la persona. Porque muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos por la persona en su actitud cuando no tiene nada que ver contigo. A ver, repito, hay gente que se siente ofendidísima, ¿sí? Porque una autoridad la regó, pero nada tuvo que ver contigo. Ah, pero es que es mi amiga. Ah, es que es mi amigo. No, es que es mi compañero. Ah, es que es mi consiervo. ¿Y por qué se pasa de listo? ¿Y tú quién eres? El que debería enojarse es el otro, no tú. Y además no tendría por qué enojarse, sino analizar y examinar. Y se equivocó, decir, no, pues yo no me equivoqué, y tener la humildad para corregir aquello que se está tratando de torcer. ¿Alguien está aquí? Así que ese espíritu de familiaridad es tan sutil que despierta cosas en la vida de las personas. Despierta sentires, conductas, actitudes. Y empieza la murmuración, la crítica, el enojo, la ira, la contienda, la disensión. Eso es lo que trae el espíritu de familiaridad. Si tan solo la mujer, cada vez que su esposo se equivoque, lo corrigiera con sabiduría y hablara con él con sabiduría, se evitarían muchas disputas dentro del matrimonio. Y si el esposo usara la cordura, usara la templanza, usara la madurez y usara la autoridad de varón que es en casa y usara la cabeza sobre todo, sabría cómo gobernar la situación difícil que se presentó en casa. Si los hijos tuvieran la inteligencia y la sabiduría que deberían de tener, realmente cuando su padre se equivoque, no lo juzgarían, simplemente comprenderían y tratarían de tener una comunicación con su padre para tratar de remediar la situación cuando su padre se equivoque. Porque el espíritu de familiaridad lo que hace es simplemente venir y trabajar tan profundamente en la mente y el corazón de las personas que lo que trata de hacer es que el respeto se pierda, la honra se pierda, el honor se pierda en la vida de las personas. Eso es lo que hace la familiaridad. La familiaridad viene para robarte el respeto, el honor, ¿sí? La honra que debe de existir al interior de la familia y en el reconocimiento de una autoridad. Eso es lo que hace el espíritu de familiaridad. Viene a robarte, ¿sí?, esa oportunidad de saber respetar a las autoridades. También, este espíritu cuando viene, Romanos 13:7, el Señor dice claramente en su palabra, hablando a las autoridades que están puestas, sí, 13:7 de Romanos, 13:7 de Romanos, dice la palabra de Dios así: pagad a todos lo que debéis. Pagad a todos los que debéis, tributo al que tributo, al que pecho, al que temor, al que honra. Dame otra versión, por favor, ¿sí? Vamos a leer en otra versión: pagad a todos lo que debéis. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones,
paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor u honra, ríndanle honor u honra. ¿Sí? Es bien importante también cuál es nuestra condición en esta tierra. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra condición como personas en esta tierra? Escúchame bien. Cada uno de nosotros debemos entender. Dame Romanos 8:12, por favor. Romanos 8:12. Dice así. Así que hermanos, ¿qué dice? Así que hermanos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si viviéremos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Regresándose al versículo 12, ¿qué dice que somos? Deudores. Somos deudores. En esta tierra, cuando caminemos en esta tierra, cada uno de nosotros debemos mentalizarnos de que somos deudores. Somos deudores a Dios por la vida que nos da. Somos deudores a Dios por la tierra que nos permite habitar. Somos deudores a Dios por el pan que comemos cada día. Somos deudores a Dios por el vestido y el calzado que usamos todos los días. Caminar con una mentalidad de deuda es caminar con una mentalidad no de esclavo, sino de agradecimiento y de reconocimiento hacia aquello. Una persona que tiene una mentalidad de deuda se vuelve una persona mala. Una persona que tiene una deuda se vuelve una persona a veces perversa, una persona mala, una persona incorrecta. Cuando lo que debería de haber en una persona deudora debería de ser agradecimiento. Les explico. Una persona que tiene deudas, alguien le hizo el favor de prestarle algo. Muchas veces se vuelve enemigo de ese alguien que le prestó algo. Te prestó un libro, nunca se lo devolviste. Te prestó una casa donde vivir, nunca le agradeciste. Te prestó un dinero para salir de tu problema, hasta te enojaste cuando te cobró. Vean ustedes, porque la mentalidad de deuda, desafortunadamente, en lugar de ayudarnos y enseñarnos a ser agradecidos, la mentalidad de deuda nos hace ingratos. Nos hace personas que nos desconocemos. La gente ingrata por lo regular es esto, es gente que no se da cuenta que somos deudores. Deudores somos, y si tuviéramos esta mentalidad de reconocer que deudores somos, sabríamos a quién le debemos después de Dios la vida, a mi padre y a mi madre. ¿Alguien me está oyendo? Los hijos deberían de ser agradecidos con los padres, pero se han familiarizado tanto con los padres que creen que no les deben nada, cuando les deben todo. ¿Alguien está oyendo? Por eso Pablo decía, deudores somos. Debemos tener siempre eso en la cabezota. Somos deudores con los patrones donde trabajamos actualmente. Hay gente que tiene 3, 5, 10, 15 años trabajando con el mismo patrón, y en lugar de ser agradecidos se vive quejándose todo el tiempo de la actitud que tiene el patrón. Pero tú, ¿qué has hecho para remediar la situación? ¿Tú qué has hecho para cambiar la situación? Es que me regaña, siempre me está humillando, siempre me está pisoteando, pero ahí sigues. ¿Y por qué te pisotea y te humilla? Según tú, porque nunca llegas temprano, siempre llegas tarde y sales temprano. Nunca cumples con tu chamba al 100. Entonces, el espíritu de familiaridad nos lleva a ser ingratos, y esta mentalidad de deudores nos lleva a ser ingratos en lugar de ser agradecidos. Porque ¿cuántos años alguien te tendió la mano? Cuando más lo necesitaste y alguien te tendió la mano. Hay gente que hemos ayudado muchísimo, y esa gente es la más ingrata, la que más te critica, es la que más te condena, es la que más te juzga, es la que más te maltrata, es la que más se ofende cuando tú pones orden o control en algunos aspectos. ¿Alguien está oyendo? Entonces, cuando hay espíritu de familiaridad y gobierna mi vida, entonces yo pierdo respeto, pierdo visión y entendimiento con quién estoy tratando. Ya no me ubico. Estoy en la escuela y me quiero comportar como con mis cuates allá afuera. Estoy en el trabajo y me quiero comportar como con mis cuates allá afuera.
Estoy en la iglesia y me quiero comportar como con mis cuates allá afuera. Y esto está muy mal. Tenemos que aprender nosotros a diferenciar dónde estamos parados, y según el lugar donde estemos tenemos que aprender a comportarnos, a conducirnos y a no familiarizarnos con aquello. Porque llevamos años trabajando en un mismo negocio, en una misma empresa, a veces nos volvemos irresponsables, flojos, no cumplimos, trabajamos 4 horas y cobramos 8. Eso es deslealtad, y eso es familiarizarte con el patrón y con el trabajo que tienes. Es una falta de respeto a la autoridad. Espero que me vayan comprendiendo en lo que les quiero decir. Entonces, aún en este altar hay muchas veces la gente se comporta de esa manera. En este púlpito la gente se comporta de esa manera. Todos estamos expuestos a comportarnos familiarmente con las personas, a comportarnos familiarmente con Dios sobre todo, y a comportarnos familiarmente con personas que alguna vez se convirtieron en un apoyo, en una ayuda para nuestra vida. La familiaridad es algo espantoso, es algo que hace demasiado daño. La familiaridad no deja que fluya la bendición. La familiaridad no deja que fluya los milagros, la sanidad, la liberación, porque la gente que se familiariza con el pastor lo deja de oír, lo deja de escuchar y se distrae y se pone a pensar en otras cosas. Y está más ocupada y preocupada por otras cosas que estar enfocado en lo que Dios quiere hablarle a su vida. ¿Cuánta gente no se ha familiarizado con un servidor como pastor en esta casa y ha dejado de escuchar el consejo, ha dejado de escuchar la palabra de Dios, ha dejado de escuchar? Viene y se sienta, ahí lo puedo tener sentado la hora que tarda la enseñanza, pero desafortunadamente su mente está en otro lado, su corazón está en otro lado, está distraído, está pensando, es que vamos a ir hoy al cine, es que vamos a ir a comer a tal lado, es que... Y entonces la familiaridad hace que muchas veces tus oídos se cierren a la bendición que Dios quiere traer para tu vida. Otras veces la tradición religiosa, la tradición espiritual religiosa hace, no, es que yo soy de otra religión, yo soy de otra denominación, y esto hace que no escuches por vuestras tradiciones y por vuestras costumbres que te impartieron vuestros padres, no escuchas la voz de Dios que te está hablando y que te está confrontando y que te está diciendo qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Están aquí? Porque esto se llama familiaridad. La palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 3 y versículo 5, nos muestra un ejemplo de familiaridad. Jesús era el Hijo de Dios. Él tenía las dos naturalezas. Tenía la naturaleza carnal por parte de su madre, pero tenía la naturaleza espiritual por parte de su Padre. Miren lo que dice la Escritura: y salió de ahí y vino a su tierra y le siguieron sus discípulos. El que sigue, versículo 2. Y llegado el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas, se preguntaban ellos. Miren lo que dice el versículo 3. Dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón sus hermanos? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. Vean la familiaridad en la cual ellos estaban con Jesús. Jesús estaba en Nazaret. Jesús lo conocía la gente. Jesús sabía cuál era su origen de Jesús. Sabían que era hijo de María y decían que era hijo de José el carpintero. Y por lo tanto esa familiaridad hacía que la gente no recibiera de él. Miren lo que dice el versículo 5. No recibieron, dice la palabra de Dios, que estando ahí en ese lugar donde lo conocían, dice que no pudo hacer ahí alguna clase de maravilla. Solamente son unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. ¿Por qué no se desató la unción? ¿Por qué no se desató la bendición que en otros lados sí se desató? ¿Por qué? Porque no había respeto, no había honra, había familiaridad. ¿Qué pasa? Este lugar, cada vez que abrimos estas puertas deberían estar ocurriendo milagros, sanidades, liberaciones, pero hay tanta gente tan familiarizada en el altar que realmente no recibe absolutamente nada. Y unos cuantos son los que reciben la bendición y otros tantos se van igual porque simplemente no aprendieron a ubicar y a respetar. Están tan familiarizados con el lugar que ya no saben ni quién está operando aquí. Donde no hay honra, no se desata nada.
Porque la gente ese espíritu familiar trata de impedir a toda costa que no baje la bendición de Dios en ese lugar. Así que el primero que se presenta aquí es la familiaridad, la cual hace que no haya ese desatar. ¿Están aquí? Por eso tenemos que cambiar la mentalidad de este año. Tenemos que ser diferentes este año. Jesús, siendo Jesús, la unción que él cargaba, siendo el Hijo de Dios, es verdad que era hijo de María, es verdad que estos eran sus medios hermanos, pero también es verdad que él era hijo de Dios. ¿No es cierto? Es verdad que Felipe está parado frente de ustedes, es verdad que soy tan humano con ustedes, pero también es verdad que soy hijo de Dios y que soy siervo de Dios. Así que cuando entendemos y equilibramos y balanceamos bien esto, entonces recibimos. Tú puedes recibir de Felipe Maldonado, sí, no vas a recibir nada, carne solamente, pero si recibes del Hijo de Dios y que el que es siervo de Dios, entonces vas a recibir algo de parte de Dios. Si tú vienes aquí y solamente ves a Felipe, no puedes recibir nada, pero si ves al siervo de Dios, de él vas a recibir lo que cargue de parte del Espíritu de Dios. Eso es lo que pasa muchas veces, que solamente ves a Felipe delante de ti, pero debes de ver que sí es verdad. Soy tan humano como tú, tan lleno de errores como tú, pero tienes también que saber que Dios me plantó en este lugar para ser su siervo y poder impartir lo que Dios puso en mí. ¿Alguien está oyendo? ¿Alguien está recibiendo? Por eso tienes que entender, yo no soy tu amigo. Es más, Jesús no se familiarizó con nadie. Lo llamaban amigo de pecadores, pero lo llamaban, mas Jesús a sí mismo no se llamaba. Él mismo estableció y dijo: vosotros sois mis amigos si ustedes hacen la voluntad de mi Padre. Así que yo no soy amigo de nadie, al menos tú eres mi amigo si tú estás caminando rectamente delante de Dios. Tú eres mi amigo si tú caminas con Dios. Tú eres mi amigo si tú obedeces a Dios. Si tú no estás obedeciendo a Dios, no puedes llamarte mi amigo. Yo les he demostrado a muchos de ustedes que yo no me he familiarizado con ustedes. Por años, los amo, puedo bromear con ustedes, puedo reír con ustedes, pero yo no me familiarizo con ustedes. Porque es el peligro que trae la familiaridad. Pero ustedes sí pueden caer en el error de familiarizarse conmigo. Y hay gente que se familiarizó y dejó de tener respeto por la posición, por el lugar que Dios dio. Por eso es el peligro de la familiaridad. Lucas 4:28, miren lo que dice: todo lo que engendra la familiaridad. Entonces todos en la sinagoga, dame el versículo 26, vamos al versículo 26 de este capítulo 4, vamos a leer la escritura. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. El que sigue, 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Sirio. Y ahora el 28. Dice la palabra: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque a los que el Señor había hecho el milagro no eran judíos. La de Sidón, Naamán el Sirio, no eran judíos. Y ellos habían caído en un espíritu de que creían que se la merecían toda. ¿Cuántas veces el espíritu de familiaridad te hace creer que tú te mereces todo, pero no tienes obediencia, no tienes respeto, no honras, no reconoces a Dios, no reconoces su santidad, no reconoces su pureza de Dios, no reconoces su grandeza de Dios, no reconoces la soberanía de Dios? Y entonces crees que te mereces todo. Los israelitas habían caído en este juego y en esta mentira. Muchas personas creen: es que yo ando con el pastor. O otros llegan a creer ajenos. A lo mejor el que anda con uno no lo cree, pero otros que ven que anda, sí, Omar, por ejemplo, el pastor Omar anda con el pastor Felipe, creen, otros creen: no, es que él se merece todo, él cree que se merece todo porque anda con el pastor. No es eso. No debemos pensar de esta manera, porque eso es familiarizarse prácticamente. O que Omar ande conmigo y él crea que se merece todo por el simple hecho de andar conmigo. Te equivocas, esto no opera así. Hey, ¿alguien está oyendo? Entonces no debe de ser de esta manera. La gente lo piensa. La gente, por ejemplo, anda el chofer del diputado con el diputado y ya creen que el chofer tiene grande autoridad.
¿No es cierto? Lo ven de traje y todo, y porque anda con el diputado para arriba y para abajo, es su chalán, es su trabajador. Y muchas veces llegan a creer que el chofer tiene la misma autoridad que él, que el diputado, porque es la mentalidad que tenemos. No porque el chofer tiene autoridad. ¿En qué tiene autoridad? Él tiene autoridad en cuanto se sube al carro, toma el volante, enciende el carro y se arranca. Ahí está su nivel y su atmósfera de autoridad. No estoy diciendo que él no tenga autoridad, pero él tiene una atmósfera de autoridad a donde él se sienta. ¿Alguien me está recibiendo? Es aquella mujer. ¿Dónde tiene esa mujer su atmósfera de autoridad? ¿Dónde tiene ese varón su atmósfera de autoridad? ¿Dónde tiene ese joven su atmósfera de autoridad? Aquí hay muchachos muy inteligentes, muy entendidos, que estudian y que sacan puro 9, 10 en sus materias. ¿Dónde está su esfera de autoridad? Ahí en el colegio. Aquí la esfera de autoridad es la mía. Ahí en el colegio es su esfera de autoridad, el colegio. Y así cada uno, todos nosotros tenemos una esfera de autoridad. ¿Por qué sentirnos menos o por qué sentirnos más cuando cada uno, el albañil, su esfera de autoridad está ahí donde está construyendo el gran edificio? El chofer de un taxi, su esfera de autoridad está cuando se sube a su carro. El chofer del microbús, aquel que está en su negocio, ahí está su esfera de autoridad. Todos tienen una esfera de autoridad. El problema es que todos nos queremos atropellar y queremos estar en todas las esferas de autoridad, aún sin estar en ella, aún sin pertenecer en ella, aún sin por qué deber estar en ella. Hay gente que se atropella en su esfera de autoridad. Si tan solo reconociéramos en qué esfera tú operas, todo cambiaría. Es lo que Pablo estaba diciendo. No todos operamos en el mismo don, pero sí es el mismo Espíritu el que hace todas estas cosas. Aleluya, aleluya. En lugar de estarnos atropellando y faltándonos al respeto con respecto a la esfera de autoridad que ejercemos cada uno de nosotros, si tan solo entendiéramos esta parte. Pero el espíritu de familiaridad trabaja para evitar que tú entiendas cuál es tu esfera de autoridad y hace que atropelles o quieras atropellar otra esfera de autoridad que no te corresponde, y al final ni haces la tuya y estorbas la otra. ¿Alguien está oyendo? ¿Dónde está tu esfera de autoridad? Dime, ¿dónde está tu esfera de autoridad? ¿Y dónde más? En Dios, ¿dónde está? Allá en el mundo está en la escuela. ¿Y en Dios dónde está? En el piano. ¿Dónde está tu esfera de autoridad en el mundo? En la escuela. ¿Y aquí? En el bajo. ¿Y tú? ¿Dónde está tu esfera de autoridad? En la escuela. ¿Y aquí? ¿Y tú, hija? ¿Dónde está tu esfera de autoridad allá afuera? Allá afuera. En el trabajo. ¿Y aquí? En el micrófono. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo me has visto a mi hija venir a atropellarte en tu esfera de autoridad? ¿Cuándo me has visto venir a mí a atropellarte? ¿Cuándo te he venido a atropellar en tu esfera de autoridad? ¿Cuándo te he atropellado en tu esfera? ¿Alguien está oyendo? ¿Cuándo te he venido a atropellar en tu esfera de autoridad? Tú, hija, ¿cuál es tu esfera de autoridad? Mantenimiento, servicio. Sí, tienes el grande honor de limpiar esta casa y lo has hecho con tanto amor y te has mantenido con tanta fidelidad y sin recibir un solo peso. Eso es amor a Dios. Eso es priorizar en Dios. Eso es usar tu esfera de autoridad. ¿Y quién te viene a atropellar en tu esfera? Nadie. Nadie se mete contigo. El error más grande que el espíritu de familiaridad lo que hace es querer atropellar esferas de autoridad. Y entonces el hijo viene y quiere atropellar la esfera de autoridad del padre. El padre viene y quiere atropellar la esfera de autoridad de la madre. La esposa se levanta para atropellar la esfera de autoridad del esposo. Vamos al colegio y queremos atropellar la esfera de autoridad del profesor, del director. Vamos al trabajo y queremos atropellar la esfera del director, la esfera del jefe de piso, de área y del patrón. Cuando nos familiarizamos, el espíritu de familiaridad viene para hacer este daño y por eso estamos donde estamos. Un hijo que atropella la esfera de autoridad del padre será un fornicario, será un adúltero, será un borracho, será un drogadicto, hará de su vida un papalote porque no ha entendido lo que es la esfera de autoridad.
Y mucho menos al familiarizarse, mucho menos ha entendido qué es lo que lo está contaminando, porque no contamina lo que entra, sino lo que alguien está recibiendo. Por eso tenemos que entender cada uno de nosotros dónde estamos parados. Por eso tenemos que volver al principio. No debemos dejar que esto engendre nuestra vida. Sí, no debemos hacernos amigos. Dice: no te hagas amigo de la riqueza, no te hagas amigo de la maldad, no te hagas amigo del mundo. Cada uno de nosotros como cristianos sabemos que debemos y tenemos, no tengo necesidad de explicarles esto, pero sí tenemos que entenderlo. No atropelles la esfera de autoridad de otro, ni la esfera del lugar de la posición de otro. Respétalo, porque cuando tú te brincas esa autoridad, ya el espíritu de familiaridad ya llegó a tu vida. No porque no tengas razón, porque la mujer puede estar diciendo: es que yo conozco a mi esposo, yo conozco a mi esposa, y por eso digo de ella o digo de lo que es. Está bien, yo no dudo que lo que tú estás diciendo sea verdad, pero en el momento en que tú ya la juzgas o lo juzgas, desde ese momento tú ya dejaste de ser una persona entendida y eres ahora familiar con la persona. Ya te familiarizaste con esa autoridad. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Versículo 28 dice la palabra: entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no eran judíos a los que sanó, porque llegó el momento en que ellos creían que se lo merecían todo. Me merezco todo, me merezco honra. Hay gente que está: hónrame, hónrame, hónrame. No, Señor, la honra, cuando tú honras, cosechas honra. Repito, cuando tú quieres honra, siémbrala para que la coseche. Usted debe sembrar honra para cosechar. Usted no puede pedir honra si usted no es capaz de sembrar honra. ¡Hey! ¡Hey! El líder de esta casa quiere que le honren. Aprenda a honrar. ¡Hey! Aprenda a honrar. Sí, el esposo en esa casa quiere que su esposa lo honre, y sus hijos. Aprenda a honrar usted. Acuérdese que hay una ley: siembra ahí, cosecha. Pero ¿qué hace el espíritu de familiaridad? Te roba la honra, te roba el honor, te roba lo que a pecho, y al que tributo, te roba la oportunidad de reconocer la autoridad. No me quedé solo. ¿Qué hace el espíritu de familiaridad? Te roba la oportunidad de reconocer quién es la autoridad. Y eso es lo que hizo el diablo desde el principio. Lo que hizo es llegar con Adán y Eva y confundirlos y decirles y meterles en confusión, decirles: no, señores, esa autoridad que es tu autoridad no es tu autoridad. Hay algo, tú puedes evitar la autoridad, puedes evitar caminar bajo autoridad y puedes evitar tener una autoridad. Usted puede caminar sin autoridad, porque usted es la autoridad. Usted tiene el poder, usted se las sabe de todas, usted se las conoce. Eso le dijo el diablo a Eva. ¿Qué no sabes que el día que comas de él seréis como dioses? No tienes necesidad de un Dios, tú puedes ser Dios a sí mismo. Es el robo de autoridad. ¿Cuál es el pecado más grave? La familiaridad. Eva se familiarizó con las palabras del diablo, pero dejó de familiarizarse con la palabra de Dios. ¿Qué pasa? La gente se familiariza con lo del mundo, pero no se familiariza con Dios. En otras palabras, ¿qué le estoy diciendo? Pastor, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que la familiaridad puede ser con Dios y puede ser con el diablo? Sí. Cuando usted se familiariza con Dios, usted es espiritual, pero cuando usted se familiariza con el mundo, usted es carnal. Repito, entonces la familiaridad puede ser: ¿yo me puedo familiarizar con Dios? Sí. No, es que yo estoy familiarizado con Dios. Muéstrame tu espiritualidad. Muéstrame tu espiritualidad y entonces yo sabré qué espíritu de familiaridad tienes. Así que el hombre, este espíritu es tan engañoso, este espíritu de familiaridad. Por eso Dios aborrece la tibieza, porque en la tibieza está operando el espíritu familiar que te hace creer que eres, pero no eres. El espíritu de familiaridad
está mezclado en medio de la vida de una persona que no es ni carnal ni espiritual. Y Dios lo llama tibio. Estos se enojaron porque ellos se creían muy espirituales, pero Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras, porque ustedes por fuera aparentan una cosa, pero por dentro están podridos, porque ustedes ya están contaminados por dentro. Y una parte contaminada, lo que sale, sí, es contaminación. Ahora, escúchenme, dice que ellos, ¿qué hicieron? Se llenaron de ira. Fíjense bien, esta palabra ira es la palabra griega tumos, y tumos significa incipiente disgusto, fermentándose en la mente. Fermentándose en la mente. ¿Sí? ¿Ustedes han visto algo que se fermenta? Hay cosas que se fermentan y pueden ser consumibles. Hay cosas que se fermentan y que se tienen que tirar. Se tienen que desechar porque están podridos. Una carne que se fermenta, un jamón que se fermenta, ¿qué se hace? ¿Sí? Entonces, una leche que se fermenta, una leche que se fermenta se bebe porque se vuelve yogur. Una piña que se fermenta se vuelve tepache. Una caña que se fermenta se vuelve alcohol. Hay cosas que se beben y hay cosas que se desechan. Pero cuando nosotros no estamos entendidos en esto, dice que ellos se llenaron de ira. Ellos dejaron que se fermentase en su mente toda esa mentira. Ellos se creían los espirituales y a Jesús no lo veían como espiritual. ¿Y saben por qué no lo veían como espiritual? Miren, dicen, ese no puede ser espiritual. ¿Por qué? Porque come con pecadores, bebe con pecadores, se junta y platica con prostitutas. Y por eso no lo veían como espiritual. Y por eso lo juzgaban. Y por eso ellos creían que los espirituales eran ellos, porque ellos no se juntaban. Pero cuando ya hacemos un balance y un ultrasonido de la realidad, ¿quién era el espiritual? Díganme, ¿quién era el espiritual? Jesús. Jesús era el espiritual. ¿Y quiénes eran los carnales? Los que aparentaban ser espirituales. Porque la familiaridad había tomado ocasión y control sobre sus vidas. Así que cuando la gente se familiariza, la gente que se familiariza se enoja porque eres reprendido, porque eres corregido, porque eres disciplinado, porque eres confrontado. Esa gente que está familiarizada con la verdad de Dios se enoja, no recibe la corrección para bendición, sino se enoja, y la corrección y la disciplina la reciben como castigo. ¿Has visto al hijo que se familiarizó contigo? Es el que te pone caras y no te habla por días cuando le das una tunda. ¿Quieres ver un hijo que se familiarizó contigo? Cuando le des una tunda, ve cómo responde. ¿Te agradece? ¿Te dice gracias mamá, gracias papá porque me diste una tunda de mi tamaño, me la merecía? No, te pone la trompa. Anda con su cara larga. Diríamos más fuerte, está con sus jetas. ¿No es cierto? Te pone la jeta, no te habla, se pone mustio. Vente a comer, no quiero. Esa persona tiene el espíritu de familiaridad en su vida, hasta los tuétanos. Está torcido, está chueco, está mal, anda en la carne, anda en todo menos en Dios. La mujer que se revela a tu autoridad, esa mujer anda en un espíritu familiar, no sabe de reconocer respeto hacia su esposo. El esposo que se pasa de listo con la esposa, ese es familiar, porque no sabe cómo tratarla. La Biblia dice, trata a la mujer como a vaso frágil. ¿Y cómo la tratas? Como de plástico y del grueso. ¿No es cierto? Y agarras y la azotas y le das por todos lados. ¿No has entendido qué es lo que tienes que hacer tú como persona?
Estamos mal porque nos hemos ¿qué? Porque el espíritu de familiarización lo que hace es que perdamos el respeto por la. Esto es lo que vino prácticamente a la vida de Adán y a la vida de Eva. Lo que hizo Satanás, la trampa más tremenda, fue llevar a Adán y a Eva a que perdieran respeto por la autoridad. Miren, vamos a ver Génesis 3:12. Génesis 3:12, miren lo que dice. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo. Ahora dame otra versión. Dame otra versión, por favor. Sí, dice la palabra. Y él respondió, la mujer que me por compañera me dio de ese fruto y yo. ¿Tienes otra versión? Dame otra versión si tienes. Vamos a tratar de entender. El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo. Y hay otra versión que dice: la mujer que tú me diste. ¿Saben qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Se familiarizó después del pecado, se familiarizó tanto Adán con Dios que después le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios por haberle dado esa mujer. Cuando te familiarizas, ¿no es cierto que le eches la culpa a todo el mundo, menos aceptas tú la culpa? Un hombre familiarizado ya con la virtud de Dios no respeta ni a Dios ni a hombre. El juez injusto, dice, no tenía respeto ni por Dios ni por hombre. Eso es espíritu de familiaridad. El juez se posesionó tanto de su lugar que se sintió como intocable. Por eso es que no respetaba ni a Dios ni a hombre. Ese es el espíritu familiar encarnado, manifestado, que no sabe respetar posición ni lugar. ¿Sí? Vamos a Génesis 4. Aquí aparece el espíritu de familiaridad en el principio en Génesis, y luego dice el versículo que sigue: y conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. El que sigue, dice la palabra: y entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto? ¿Qué le has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó, No, Génesis 4, por favor. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Versículo 3, dice la escritura: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vean el 4 lo que dice. Dice la palabra así. Versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su. Aquí vemos los dos conceptos que debemos entender: la familiaridad y la espiritualidad. Vemos a un hombre que cumple y trae su ofrenda a Jehová de corazón sincero, y vemos a alguien que no lo trae de corazón sincero. Versículo 5, miren lo que dice. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que él no lo hacía de corazón sincero. Miren lo que dice la escritura, versículo 5, Génesis 4. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran, y decayó su. Si tú no estás haciendo las cosas bien, en lugar de que decaye tu semblante y te ensañes contra aquello que no estás haciendo bien, deberías de tener la humildad para aceptar y luchar por hacerlo mejor. ¿No es cierto? Pero cuando ya te familiarizaste con alguien, inmediatamente tu respuesta es negativa. Lo que traes engendrado dentro de tu espíritu, sí, sale inmediatamente y lo vomitas. Y vemos a un Caín que cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? No me agrada tu ofrenda, porque no lo estás haciendo de manera correcta, tu corazón no es correcto. Y luego ¿qué manifestó Caín? Dice que ensañándose Caín en gran manera, decayó su semblante. No es que se desanimó. Miren, dame otra versión, a ver si la tienes ahí. Dame otra versión, por favor. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín primero se enfureció y andaba ¿qué? Pero no andaba cabizbajo por humildad, sino porque estaba lleno de ira. Estaba lleno de
No es lo que les pasa muchas veces. Tú quieres ver el espíritu familiar operando en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Sí, no, pastor, le llamé la atención a mi esposa y no me habla. Aquí en Shalom no pasa eso, nada más allá afuera. No, mi mujer no me habla ni me pela. Me pone unas caras, pastor. Ahí me deja la comida y que me sirva. Ey, ¿qué pasó en esa relación? Díganme ustedes. ¿Qué pasó? Se familiarizó. De tal manera que llegó al nivel de creer que tiene tanta autoridad y tanto poder y la misma altura y el mismo nivel del esposo y de la esposa. Los hijos, cuando tú los confrontas, dime cómo reaccionan. Igualito, con sus caras largas. Y se sienten tan dignos los señores. Vente a comer, no quiero. Si a mí mi hijo me hace eso, yo lo dejo. No comes, alcanza para más. Así de fácil. ¿No es cierto? Pero ahí está el logro. No, mi hijo, ven, pobrecito. Viejas apapachadoras del pecado. Ay, pobrecito de mi hijo, qué pobrecito. Lo estás pobreteando tú y por eso es tan pobre de espíritu. Pura carne estás alimentando. Hey, ouch, aleluya, amén, algo digan. Así que su mente se fermentó tanto, o sea, tanto estuvo pensando en lo mismo que se fermentó su mente. La ira no es otra cosa más que un pensamiento fermentado que se dejó ahí por mucho tiempo y ya se fermentó. Ahora miren, Lucas 4:32, ya vamos a terminar. Lucas 4:32, miren lo que dice. Y se maravillaban de porque su palabra era con... Había 200 kilómetros de distancia entre la ciudad de Nazaret, que era el pueblo natal de Jesús, y solo 4 versículos. El versículo 28 y el versículo 32 son los 2 lugares distintos. En el versículo 28 era Nazaret, la tierra donde Jesús nació. El versículo 32 era Galilea, 200 kilómetros más adelante. Y la respuesta y la actitud de las personas fue totalmente diferente. En el versículo 28 se llenaron de ira porque lo conocían. Que me va a enseñar. Si conozco hasta a su mamá, conozco hasta a su papá, conozco a su abuelo, yo conozco a toda su parentela y sé lo lacras que son, ¿no dicen así? ¿No es cierto? Los conozco y tienen una actitud de desprecio. Pero vean, a Jesús le dijeron eso. Conocemos quién es este, pero se olvidaban que él tenía una naturaleza divina y una naturaleza carnal. Jesús era un humano que tenía naturaleza también espiritual. Tenía naturaleza carnal y naturaleza ¿qué? Espiritual. ¿Tú quién eres? ¿No eres pueblo escogido por Dios? ¿No eres real sacerdocio? ¿No eres gente santa? Entonces, ¿por qué dejas que la mentira venga y gobierne sobre tu vida? Te has familiarizado tanto que llega el momento, ¿sabes qué? ¿Quieres ver a una persona que tiene el espíritu de familiaridad sobre su vida, sobre sí mismo? Es que no soy digno, es que no soy merecedor, es que no lo merezco. Eso es haberte familiarizado con la unción. Cuando tú dices, es verdad, no lo merezco, pero gracias Señor por hacerme tu hijo. Gracias Señor por perdonarme. Gracias Señor por salvarme. Gracias Señor por limpiarme. Gracias Señor por quitar el pecado en mi vida. No te has familiarizado con Dios. ¿Quieren conocer a una persona que se ha familiarizado con Dios? Es aquella que todo el tiempo dice, no soy digno ni merecedor. Y por lo tanto ahí se queda. ¿Qué está diciendo? Dios, tú no tienes poder para cambiarme a mí. Tú no tienes poder para hacerme diferente a mí. Tú no tienes poder para derramar de tu espíritu sobre de mí. Termino. 4:32 dice, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con. Esta palabra se admiraban, la maravillaban es la palabra admiraban de su doctrina. Esta palabra es la palabra griega ekpleso,
estaban asombrados, estaban impresionadísimos. Y ahí vean, en un lado Jesús impresionaba y en otro lado Jesús simplemente no era celebrado. ¿Saben qué pasa cuando eres pastor de una iglesia? Por años, que llega un momento en que la gente ya no se asombra de nada, no se admira de nada, y se vuelve tan familiar la relación dentro de la iglesia que ya no permiten que los milagros, las sanidades, las liberaciones vengan a su vida, porque se familiarizaron con lo que ven enfrente. Ese es el problema de muchos. Saben, hemos salido a ministrar a otras iglesias, hemos visto la mano de Dios. La gente se libera, la gente recibe milagros, la gente se sana. Me escriben los testimonios, me hablan para los testimonios, y cómo la gente recibe las liberaciones, recibe sanidades. Ahora que fuimos a Pachuca, ¿verdad, Pastor Omar? Nos dan el testimonio, nos mandan la foto de un varón, ¿sí?, que tenía por años problemas de piedras en los riñones, o en un riñón, no sé cómo sería. El asunto es que se ministró a ese varón. Al otro día o durante la noche, él expulsó algo de su cuerpo por medio de la orina. ¿Y saben qué expulsó? Una piedra, pero tamaño roca, que pudo haber desgarrado su órgano y todo, o sea, parte interna de su órgano. Sin embargo, miren, salió con tanta facilidad eso, y él da testimonio que durante esa noche él se fue a casa, él descansó, y cómo Dios se glorificó y cómo Dios echó fuera esa piedra. Testimonios de la gente. Pero muchas veces la gente se familiariza en casa se familiariza y no reciben. Muchas veces nosotros nos damos cuenta en qué atmósfera estamos operando, y de aquí para allá está la libertad para compartir, pero de allá para acá está el muro que obstaculiza y no recibe. A nosotros nos toca muchas veces batallar con eso como pastores, y me doy cuenta que a veces ustedes no están listos para recibir la bendición porque hay un muro que ponen entre ustedes y yo. Y no importa cuánta, es que pastor, es la unción. Escúchame bien, no te engañes. Jesús tenía la unción, y dice la palabra que en esta sinagoga a unos cuantos solamente sanó, unos cuantos solamente liberó, que fueron los que sí le recibieron, porque todos los demás decían: ¿este qué me puede dar si es hijo de José el carpintero? ¿Este qué me puede dar a mí? ¿Qué me puede enseñar si es tan carnal como yo? Si es tan humano como yo. ¿A poco tu pastor no se equivoca? ¿A poco tu pastor no la riega? ¿A poco tu pastor crees que es muy santo? ¿A poco tu pastor? Y eso hace que se ponga el muro intermedio. Si tan solo todos pudiéramos entender que en esta casa Jehová envía bendición y vida eterna, todo sería diferente. ¿Alguien está recibiendo? Sí, así que cada uno de ustedes tiene que entender cómo es que opera el espíritu de familiaridad. Segunda de Samuel 6, 20, 23. Escúcheme bien, con esto voy terminando. Sí, miren lo que dice. Segunda de Samuel 6, 20 al 23. Vamos a leer. Segunda de Samuel 6, 20 al 23. Así quedó 20. Segunda de Samuel 6, dice: volvió luego David para bendecir su casa. ¿Para qué regresó David? Y saliendo Mical, él regresó lleno de la presencia, regresó lleno del Espíritu, regresó en el Espíritu para bendecir su. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Venimos a la iglesia y salimos bien bendecidos. ¿Y qué queremos llegar a casa a hacer? Bendecir la casa, compartir un poco de lo que recibimos. ¿Y qué es lo que primero con lo que te topas? Con muchos Micales. Y salió Mical a recibir a David y dijo: cuán honrado ha sido hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnudara un juglar. Y luego viene el 21. Dice así:
Versículo 21. Y entonces David respondió a Mical: delante de Jehová, que me eligió más bien que a tu padre y a toda su casa, mandándome que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y danzaré delante de Jehová. 22, dice la escritura: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo mis propios ojos, y delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré ¿qué? Honrado. Versículo 23, y dice así: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El espíritu de familiaridad trae esterilidad a la vida de las personas. Un hombre, una mujer que no se conecta con la fuente que emana y que sale del altar, es una persona que la vas a ver estéril espiritualmente todo el tiempo, en vida espiritual, porque no se conecta. Y entonces David dice que venía para bendecir su... ¿Cuántas veces te has topado con esto? Sales de este lugar y está el marido en casa, pero que echa una furia, te ha hecho un león. Oye, ¿cómo es posible? Tardaste tanto, nosotros ya tenemos hambre, tú crees que te vamos a estar esperando, ¿qué te crees? Ya te tienen loca, ya te lavaron el cerebro en ese lugar. ¿No es cierto? Velo, ya sabes qué espíritu está operando en él. Se familiarizó tanto con Dios y contigo. Número 2, esta mujer Mical, el espíritu de familiaridad no respeta ni a esposo ni a rey. Esta mujer, si no lo quería respetar por esposo, lo tuvo que haber respetado por ser rey. Esta mujer tuvo que haber respetado a David, si no por su investidura de esposo, pero sí por su investidura de rey. Y esta mujer le valió chetos el rey y el esposo. No le importó y se pasó de lista. Otra cosa, ¿sí? ¿Saben qué le estaba diciendo en otras palabras? No, David, tú muy espiritualito allá afuera. No, hombre. No, si te crees que, muy santo, muy espiritual, muy lleno de Dios. Las criadas, ¿qué crees que no las vi a todas las jóvenes y a los jóvenes? ¿Cómo te admiraban? ¿Cómo veían lo que hacían? ¿Y tú crees que ellos no han de haber querido ser como tú? ¿Tú crees que ellos no querían danzar como tú? Claro, pero ellos no te conocen, David. Yo soy tu esposa. Yo sí te conozco. Yo sé, Omar, yo te conozco, Omar. Yo te conozco, Abel. Yo te conozco, Ayeser. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces llega alguien que se ha familiarizado y yo te conozco? ¿No somos como Mical? No, yo te conozco cómo eres. Yo te conozco cómo te comportas. A mí no me vas a engañar. Ya, a las criadas sí las engañas. Los jóvenes, te ven bien espiritual. Porque no te conocen. Porque no viven contigo. Pero si vivieran contigo, ¿qué crees que van a danzar? ¿Tú crees que te van a admirar? ¿Tú crees que te van a reconocer? ¿Tú crees que te van a honrar? No, David, no te equivoques. Es verdad, Mical quizá conocía el temperamento, el carácter, las actitudes de David, ¿sí? Pero esta mujer se familiarizó tanto con esposo como con rey, de tal manera que se pasó de lista y le faltó el respeto. Cuando David venía con la mejor intención de bendecir su casa, David venía, si ella hubiera sido sabia y prudente y se hubiera sido entendida, ella se hubiera quedado callada y David hubiera venido y la hubiera bendecido. ¿Y sabes qué le hubiera pasado a su vientre? Hubiera tenido hijos. Porque simplemente la bendición, cuando dice que David venía para bendecirla, era para eso, para que ella pudiera fecundar un hijo sobre su vida. ¿Cuántas veces ustedes son detenidos como muchachos en casa? Porque tu padre o tu madre te maldijeron, dijeron: yo te conozco, ¿tú qué? Tú allá, Azuita, que cantas allá bien, muy chido, pero acá en la casa, a ver quién eres. Es como si le dijeran. Es como si a mi hijo le dijeran: Joel, qué chido tocas pero allá en la casa eres lo peor. ¿Quién tú eres para hacer eso? ¿Sabes quién tú eres? Alguien que eres operado por un espíritu familiar.
El padre está para llegar a casa y bendecir en casa, no para entrar con un espíritu familiar o de familiaridad y echar por borda todas las cosas. Sino tienes que llegar para bendecir. Llegar para bendecir. Te bendigo, mujer, bendigo el fruto de tu vientre, bendigo tu canastillo, bendigo tu arteza de amasar, bendigo todo lo que es tu casa. Esa es la actitud que debemos de tener. Pero cuando somos nosotros gobernados por un espíritu de familiaridad, no hacemos esto, nada más llegamos y puro reclamo. Puro reclamo. ¿Quieren ver a alguien? Pastor, ¿qué está diciendo? O sea, yo su esposa no puedo conocer a mi esposo. Lo vuelvo a repetir. Sí puedes conocer a tu esposo. Quizá conozcas a tu esposo, pero cuando te das cuenta que ya tienes un espíritu de familiaridad, cuando aún sabiendo los errores de tu esposo, tú le recriminas, tú lo criticas, tú lo juzgas, tú lo condenas, o también a tu esposa haces lo mismo. Es verdad, tienes razón. Tú los conoces, sabes cómo son, pero ¿quién te da derecho a ti a estarlos condenando? ¿Por qué no los levantas? ¿Por qué no los bendices? ¿Por qué no los ensalzas? ¿Por qué no los reconoces? Si Dios le dijo a Caín, si tú hicieras bien, serías enaltecido. Si haces mal, te voy a dar una reprensión, porque tampoco te voy a solapar el pecado. Muchas veces nosotros exaltamos más el pecado y el desorden de la casa y no ponemos orden en casa que exaltar la santidad y la pureza de Dios dentro de casa. El hijo de pecado, no, me siento culpable, por eso lo apapachas. Qué mal estás, qué mal estás. Apapachamos más el pecado que soltar la bendición sobre nuestros hijos. Ya solté 1000 veces la bendición sobre mi hijo y mi hijo sigue de necio. Mi hijito, lo siento mucho, pero ahí te va. Ah, tú me pones una mano encima y me voy de la casa. Ándale, mijito, ¿a dónde le mando sus maletas? ¿A dónde le mando el correo de sus cosas, mijito? Usted a mí no me va a amenazar, usted se sujeta en mi casa. Y si bien le parece, y si no, vámonos, porque aquí se adora a Jehová, aquí se alaba a Jehová, aquí se honra a Jehová, aquí se glorifica a Jehová. Y si tu esposo no está contento en tu casa, tampoco, y todo el tiempo es una deshonra en tu casa y no sabe ser autoridad. A ver, mijito, ¿usted qué quiere? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Usted está o no está? Usted eso no es. Que en lugar usted de ayudar, echa a perder todo. En lugar de ayudar, usted viene siempre con una furia. ¿Qué le pasa a usted, mijito? ¿Por qué tanta furia? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta frustración? ¿Por qué tanto estar peleé? Si usted fuera un hombre de bien, usted no vendría a pelear, usted trataría de buscar la reconciliación. Cuando alguien está haciendo el bien, no viene a pelear a la casa. Que no aguanto a mi vieja, mejor llego con mi cara de monstruo ahí, todo enojado. Usted es una persona que se familiarizó en su propia casa. Usted lo que tiene que hacer es llegar a su casa y ver que si su esposa está enfadada, está enojada, está desubicada, está norteada, usted llegue con amor, usted llegue con flores, usted llegue con palabras, usted llegue con abrazos, usted llegue con apapachos, usted llegue con sabiduría, en lugar de llegar con su cara mustia a hacer más grande el problema. Usted, varón, en su casa tiene el poder para apagar la ira de su esposa. Usted sabe cómo apagar la ira de su esposa, no poniéndose igual, no siendo con ese espíritu familiarizado con ella, sino con respeto, como vaso frágil, con amor. Es que mi padre no me lo enseñó. Pues, ¿qué padre usted tiene? El diablo sabe odiar, el diablo sabe rencor, está lleno de rencor, el diablo está lleno de amargura. No, estoy hablando de mi padre, Nicanor. Pero su padre hace años que no está con usted. Usted tiene un nuevo padre que es Dios. Y ese nuevo padre no le ha enseñado modales, no le ha enseñado educación, no le ha enseñado cómo comportarse como mujer, no le ha enseñado cómo comportarse como hijo. ¿Por qué sigue usted poniendo pretextos? Porque usted se familiarizó con Dios y con hombre. Por eso las cosas no le salen bien. Ubíquese. Ubíquese. Cuando usted venga a esta casa, ubíquese. Ubíquese y a quien usted le debe respeto. Ubíquese. Yo me he topado con gente ahí que se pasa de largo, ni siquiera un hola, ni siquiera Dios le bendiga, pastor.
Ya por eso me estorbé y me quiero cambiar de iglesia. No, solamente veo la educación que tiene y cómo ese espíritu familiar lo gobierna y lo domina. Porque viene a mi casa y no me saluda. Está raro. ¿Qué quiere decir? Que está siendo gobernado ¿por quién? Por un espíritu se familiarizó con. Tanto lo invité a mi casa que ya hasta se familiarizó con mi casa. Ya me imagino yo que tú me invites a tu casa y llego con mi cara mustia y ni siquiera te salude. Hey, ¿cómo te sentirías tú que me invitas a tu casa? Sí, pastor, venga a mi casa. Y yo llego y está Omar ahí y yo me paso de largo. Y me siento, sírvame de comer, ahí nos vemos. ¿No hacen eso ustedes? ¿No hacen eso ustedes, muchos de ustedes? Vienen a mi casa, se sientan en mi mesa, comen la comida que les doy y ni a Dios me dicen. Ni buenos días ni buenas tardes. ¿Quién los está gobernando? Un espíritu porque no conocen el respeto. No conocen el respeto. Y en tu casa te desgañotas diciéndole a tu hijo que te respete, o a tu marido que te respete, o a tu esposa que te respete, cuando usted no tiene respeto en ningún lado donde se para. Así que estás cosechando lo que tú estás. Estemos de pie. ¿Saben cómo me sentí ahorita? Así que Mical dijo: oh rey, las siervas allá afuera te honran y te admiran y ¡guau! David, pero porque no te conocen, mijito. David tuvo que vivir esa amarga experiencia. Seguimos viviendo esas amargas experiencias. Muchos profesores ahí en las escuelas van a seguir viviendo esas amargas experiencias de alumnos ingratos que se les pondrán al tú por tú. Muchos patrones que por años te han dado empleo seguirán viviendo las mismas caras, las mismas actitudes feas, los mismos desplantes de tu parte, porque crees que tu patrón no merece respeto. Muchos papás en la casa, varones, seguirán faltando, todavía viviendo la falta de respeto de la esposa, porque no conoce el rol y la función de la esposa dentro de casa, y seguirá con actitudes feas por la familiaridad en la que se encuentra esa persona, y le seguirá echando la culpa al esposo que ella es así porque el esposo. Muchas esposas seguirán sufriendo la vergüenza y la humillación del varón, porque no han entendido que ese varón se familiarizó contigo y no sabe que está operando un espíritu tremendo de rebelión, que no sabe reconocer orden y autoridad. Muchos hijos van a seguir en el mismo espíritu de familiaridad, poniendo jetas y caras cada vez que su papá los regañe, los corrija, les enseñe, los discipline, los ponga a trabajar, los ponga a estudiar. Seguirán muchos padres sufriendo el desprecio de los hijos, porque esos hijos se familiarizaron con la autoridad y no conocen respeto. Y muchos seguirán viniendo a la iglesia y seguirán pasándose de largo sin decir un hola a quien los invitó a su casa y a sentarse a su mesa a comer, y se saldrán sin ser agradecidos, por cuanto no conocen respeto, porque el espíritu de familiaridad está gobernando sobre de ellos. Están embarazados de un espíritu de familiaridad. Habrá muchos líderes que estarán caminando de la misma manera, que no respetarán ni reconocerán autoridad ni orden. ¿Por qué? Porque se terminaron familiarizando con su autoridad. Tú seguirás todavía con la actitud de no querer ver a tu padre y a tu madre, porque te familiarizaste tanto con ellos que aún guardas ciertos rencores y ciertos resentimientos dentro de tu corazón,
que crees que no es importante que ellos te vean y te saluden. ¿Quieren seguir caminando este año igual? Estamos empezando el año, por eso Dios me dijo, háblales de esto. ¿Quieren ellos llegar a mi casa y ser indiferentes con su teléfono y contestando llamadas y entrando y saliendo, y en lugar de prestar atención a mi palabra? Se han familiarizado tanto conmigo que no quieren oír mi palabra, no quieren oír mi consejo. Ellos quieren hacer su propia voluntad y caminar haciendo lo que ellos quieran. Quieren seguir que este año 2022 sigamos en la misma situación y solo unos cuantos testimonios cada domingo, unos cuantos, porque esos cuantos son los que abrieron su corazón, esos cuantos son los que no están familiarizados con la unción, no están familiarizados con la presencia de Dios, esos cuantos, pero la mayoría, ¿qué va a pasar? Queremos seguir siendo personas que nos familiaricemos con Dios y con mi semejante. Queremos seguir siendo gobernados por ese espíritu de familiaridad dentro de mi casa, o ya quiero ver a mi padre, admirarlo, respetarlo, con los errores, las fallas y equivocaciones que él pueda tener, pero es mi padre y lo amo y lo reconozco y él es mi autoridad, o simplemente seguir criticando y juzgando su proceder. Soy la mujer que voy a seguir con la misma actitud hacia mi esposo todo el tiempo, porque me hizo, porque me sembró, porque me castigó, porque me mandó a volar, porque me humilló. O el mismo varón que estás lleno de amargura y no eres capaz de perdonar a tu esposa. ¿Quieres seguir siendo el mismo estudiante que te crees que te puedes comer el mundo a puños y seguirle faltando respeto a tu maestro? ¿Quieres seguir el mismo criticón que estás juzgando a las autoridades y al gobierno, que porque no gobiernan bien? Si tú no eres capaz ni de gobernar tu propia vida, dime si no puede cometer un error el presidente de la República de no poder gobernar algunos estados, sí, cuando son millones de personas. ¿Por qué juzgamos al presidente? ¿Por qué juzgamos a los políticos? ¿Por qué juzgamos a los patrones? ¿Por qué juzgamos las universidades? ¿Por qué juzgamos a los maestros? ¿Por qué juzgamos a los padres? ¿Por qué juzgamos a los hijos? ¿Quiénes somos nosotros? Simplemente somos poseídos por espíritus de familiaridad, por eso estamos como estamos. Pero si este espíritu de familiaridad lo botáramos y tomáramos Romanos 13 y diéramos, deudores somos, porque imagínense, si habiendo gobierno, cuántas muertes hay, imagínense si no lo hubiera, ya nos hubiéramos matado todos. A Dios gracias por esas autoridades, a Dios gracias por esos policías que la riegan, que se equivocan, que fallan, pero que Dios los bendiga, porque cuando hacen bien su chamba han protegido la vida de muchas personas, de muchos ciudadanos. A Dios gracias por ese presidente que tenemos, que Dios lo bendiga y lo guarde. Si hace bien su gestión, será enaltecido. Si hace mal su gestión, dará cuenta ante Dios, pero mi deber es bendecirlo. Bendiga a Dios a todos los maestros de las universidades. Bendiga a Dios a todos los maestros de las preparatorias. Bendiga a Dios a todos los profesores de las primarias y de las secundarias y de los preescolares. Porque ellos, aunque reciban un sueldo, pero dan su tiempo para que reciba una semilla de conocimiento, un familiar, un amigo, un hijo, un pariente. Bendiga a Dios a ese patrón al cual critico, juzgo y condeno, que es un negrero, que abusa de mí, que me explota. Pero gracias a Dios, durante la pandemia usted no tuvo hambre, porque ese patrón negrero te dio chamba. Ese patrón negrero, quién sabe de dónde, pero buscó la manera de no correrte para que tú tuvieras un empleo, para que tú tuvieras para comer. Así que lo menos que puedes hacer es ser agradecido. Dale gracias a Dios por esa mamá que no es la ultra que maneja la tecnología, es la más burra de todos, pero esa mujer no fue tan burra. Ella quiso tener un hijo y fuiste tú, y te parió y estás aquí gracias a esa mujer, a la cual tachas de ignorante, a la cual tachas de que no sabe nada. Esa mujer sabe más que cualquiera y te trajo a este mundo a costa de su propia vida y de su propio cuerpo. ¿Qué nos pasa como sociedad? Ese maldito espíritu de familiaridad tenemos que echarlo fuera y volvamos. Por eso Jesús dijo: nunca había hallado fe tanta en Israel. Cuando aquel centurión le dijo: yo sé lo que es caminar bajo autoridad. Volvamos a la autoridad.
Volvamos a la sujeción los unos a los otros en el temor de Dios. Y entonces la gloria de Dios se va a desatar todo el tiempo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la iglesia, en la calle. Habrá calles inundadas de la gloria de Dios, porque donde hay respeto por la autoridad, donde hay reconocimiento a los que son autoridad, esto desata la bendición. Señor, no soy digno que entres debajo de mi techado, pero yo soy autoridad. Di tu palabra y mi mozo sanará. La autoridad te hace reconocer que aunque Jesús no está aquí, Él tiene poder para soltar la sanidad sobre nuestra vida. No estás aquí, Jesús, di tu palabra. Cuando reconozco autoridad, sé que no estás aquí físicamente, pero sé que el milagro llegará. No saben lo que es la grandeza de caminar bajo autoridad y todo lo que va a desatar sobre nuestra vida el saber caminar bajo autoridad. Pero el espíritu de familiaridad no te permite ver y oír, te ciega y te ensordece, y por esa razón no puedes recibir del altar de Dios la bendición que está preparada para ti. Padre, te damos gracias. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Díselo al Señor: abre mi entendimiento, abre mis ojos para que vea y mis oídos para que oiga. Díselo: Padre, abre mis ojos para que vea y mis oídos para que oiga, y vuestro entendimiento esté completo. Dile: Padre, abre mis ojos, abre mis oídos para que vea y oiga, porque ahí está mi milagro, ahí está mi sanidad, ahí está mi liberación, ahí está mi restauración familiar, ahí está mi restauración matrimonial, ahí está mi restauración de paternidad, ahí está mi restauración de mi oficio, de mi trabajo. Padre, abre mis ojos, abre mis oídos para que vea y para que oiga. Padre, despierta mi espíritu. Vamos, díselo: despierta mi espíritu, que está dormido, porque la Biblia dice: despiértate tú que duermes. Por eso estamos como estamos, espíritus dormidos, que no reciben lo espiritual, porque está la carne en toda su esfera de apogeo. Pero abre mi espíritu, despierta mi espíritu, y hazme libre de esta mentira del diablo, de este espíritu de familiaridad que no reconoce autoridad. Soy como ese juez injusto que no reconoce ni a Dios ni a hombre. Tu ley es amar a Dios y amar a mi prójimo. Señor, no quiero ser un juez injusto. Dios, líbrame de ser un juez injusto. Líbrame, Señor, líbrame, 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 Señor, de ser un juez injusto, de ser un juez injusto. Líbrame, Señor, líbrame, 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 líbrame. Como hijo soy como el juez injusto. No respeto autoridad, ni a padre, ni a madre, ni a pastor, ni a profesor, ni a político, Señor, ni a policía. Como esposo, como esposa, no se está haciendo lo correcto. Como familia, no estamos haciendo lo correcto, y estamos siendo influenciados y engendrados por este espíritu de familiaridad.
pero ya no queremos, Señor. Haznos libres. Queremos ser libres, 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 libres. Queremos honrarte, queremos honrarte, queremos glorificarte. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser correctos y a no permitir que la familiaridad nos gobierne, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Muchas gracias, Señor. Tu bendición caiga, baje sobre todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracia, favor y misericordia sobre nuestros recursos. 3 años tenemos para recibir la provisión, la bendición del cielo. Dios abrirá su buen depósito para que cada uno de nosotros reciba la provisión. Hoy el pobre dirá: rico soy. 3 años de cosecha, 3 años de oportunidades, 3 años donde vamos a tener lo suficiente como nación y como pueblo para poder ejercer derecho y autoridad. Si después de estos 3 años no hemos caminado alineados, la llave se cierra, la llave se cierra y no habrá más bendición. Y entonces dolor, pobreza, miseria a causa de la idolatría gobernará nuestra nación y nuestra vida. Por tanto, preparémonos en estos 3 años y que haya una sucesión de bendición, una herencia que tengamos preparada y reservada después de los 3 años, porque Dios se va a glorificar en nosotros. Abrirás tu buen Señor, tu buen depósito, el cielo, y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde entre nosotros. Padre, muchas gracias. Gracias por aquel que tendrá hambre y sed de ti de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, bendice las ofrendas, los diezmos, los pactos, y que tu gracia nos sustente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.